Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nos encontramos hoy en nuestra presentación de nuestra prueba. Bueno, como saben todos, somos parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Psicología. El nombre de nuestra escala es escala ERRM para medir la ansiedad. El docente y nuestro asesor, y al igual que el de todos, es el docente Cruz Espinosa Henry Santa. Los autores, Armas Gutiérrez Robert, Beltrán Ravelo Eduardo, que es quien les habla, Del Villar Silva Marce y Díaz Martínez Rosa Caterine. Ahora vamos a continuar con la explicación de nuestra escala. Bueno, hablaremos un poco sobre la introducción. Las definiciones propias de ansiedad aparecen con gran frecuencia en las publicaciones psicológicas, sociológicas y hasta psiquiátricas, pero su gran difusión la ha llevado también a la literatura general, en el campo educativo y en los medios de comunicación. Desde nuestra realidad latinoamericana y el mismo ambiente psicológico, se ha señalado reiteradamente la convivencia y la necesidad de poseer el alcance de nuestras manos de una medida de esta variable, que fuera debido a una nueva realidad de aislamiento, de fácil aplicación y accesible a todos los profesionales que estudiamos individuos o grupos. En el campo universitario, como en el escolar, se han realizado ya algunos estudios para reconocer aspectos cercanos a la variable y sus diversas aplicaciones. La escala ERRM tiene una larga revisión bibliográfica y su origen es reciente. Esto al ser necesario, puesto que la realidad actual es vital la aplicación de un instrumento nuevo y accesible para el uso corriente de los profesionales y estudiantes del individuo en general. Ahora hablaremos un poco sobre la descripción de nuestra prueba. Como nombre original tiene escala ERRM para la ansiedad. Los autores son Armas Robert, Beltrán Eduardo, Del Villar Marce y Díaz Rosa. El año en el que se ha hecho es el 2020, la procedencia Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. La aplicación se hizo individual y colectiva en el ámbito para adolescentes y jóvenes de edades de 17 a 25 años. La duración fue variable entre los 30 y 35 minutos. Su finalidad fue medir los niveles de ansiedad presentes. Y la tipificación, baremos percentiles. Dentro de la descripción de prueba tenemos que la escala ERRM para la ansiedad estuvo basado en una primera instancia por un total de 34 ítems que correspondían a 3 diferentes dimensiones, tomando los aportes de LAN. Estos fueron cognitivos, fisiológicos y motores. Fue mostrado por un cuestionario de 16 frases o relatos rendidos por un sujeto a manifestaciones características de ansiedad y con relación en alteraciones emocionales. Las 16 frases abarcan síntomas característicos de la ansiedad, de los cuales 10 son destinados al indicador de aspectos cognitivos que engloban experiencias de miedo o amenaza y preocupación, y 6 a los aspectos fisiológicos de la ansiedad, tomando en cuenta factores como la aceleración cardíaca y respiratoria. La teoría de los 3 sistemas de respuesta propuesta por Lang fue hecha en 1968. Esta teoría propone que la ansiedad se manifiesta según un triple sistema de respuesta: conductual, o motor, o fisiológico, y cognitivo. Desde que fue propuesta por Lang, ha sido ampliamente aceptada no solo por un modo de objetivar el estudio empírico de las respuestas de ansiedad, sino también como una forma de entender teóricamente la naturaleza de la ansiedad y sus trastornos. La propuesta de Lang sobre el triple sistema de respuesta de ansiedad se basó en observaciones realizadas durante sus investigaciones sobre la técnica de desensibilización sistemática como tratamiento de la ansiedad fóbica. Sus primeras observaciones contradecían el modelo unitario de la emoción, constatando bajas correlaciones entre las diferentes medidas del miedo o la ansiedad, en este caso cognitivas, conductuales y fisiológicas. Tenemos que como respuesta cognitiva, la ansiedad normal se manifiesta en pensamiento o sentimientos de miedo, preocupación, temor o amenaza, mientras que la ansiedad psicopatológica se vivencia como una catástrofe inminente, es decir, una amenaza magnificada, y puede experimentar como desórdenes de pánico o generalizados.
comprende pensamientos o imágenes muy específicos como anticipaciones catastróficas de un problema. En las respuestas fisiológicas se asocian a un incremento en la actividad de dos sistemas, principalmente el sistema autónomo y el sistema nervioso somático, pero también como parte de la activación de la actividad neuroendocrina del sistema nervioso central. Como consecuencia de este incremento, se puede producir aumentos en la actividad cardiovascular, en la actividad electrodérmica y el tono muscular esquetal o la frecuencia respiratoria. Mientras que en las respuestas motoras, debido a los aumentos de las respuestas fisiológicas y cognitivas, se producen cambios importantes en la respuesta motora, los cuales han sido divididos habitualmente en los cambios en las respuestas directas e indirectas. Las respuestas directas incluyen, por ejemplo, tics, temblores, inquietud, tartamudeo, gesticulaciones, etc., ¿no? Además, puede incluir una reducción de la presión motora y del tiempo de reacción, del aprendizaje y ejecución de estas. Bien, ahora vamos a ver nuestra tabla de especificaciones. Como ya les habíamos dicho, nosotros tenemos aquí la variable que hemos escogido es ansiedad. Dentro de las definiciones teóricas y operacionales, tenemos que en la teórica tenemos dos autores, Lang y Miguel Tobal. Ellos definen a la ansiedad como una respuesta emocional que a su vez se divide en tres tipos de respuestas, las cuales incluyen aspectos cognitivos, fisiológicos y motores. Mientras que en el operacional, Miguel Tobal nos dice que define la ansiedad como una respuesta emocional debido a la influencia de estímulos internos como externos. Dentro de las dimensiones, tenemos que en base a la teoría tridimensional de Lang y Tobal, proponen a la ansiedad como la respuesta emocional o patrón de respuestas que engloba aspectos cognitivos, displacenteros de tensión y apresión. Aspectos fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del sistema nervioso autónomo y aspectos motores. Dentro de las dimensiones tenemos el aspecto cognitivo y fisiológico. En los aspectos cognitivos son el conjunto de pensamientos o imágenes que el sujeto interpreta a partir de su percepción subjetiva, ¿no? Y el aspecto fisiológico, el conjunto de sensaciones físicas e internas del organismo que pueden aparecer en situaciones donde se vive un momento de ansiedad. Dentro de los indicadores tenemos los aspectos cognitivos, fisiológicos y motores. En los cognitivos, experiencias de miedo o amenaza, preocupación; en los aspectos fisiológicos, aceleración cardíaca o aceleración respiratoria; y en los motores, huida o evitación. En nuestros ítems también hemos considerado en cognitivos y fisiológicos, como por ejemplo en los cognitivos, me siento en peligro en ciertas situaciones del día, siento exceso de sudor ante ciertas situaciones, me siento oprimido o limitado. Y en los aspectos fisiológicos, me duele el pecho en situaciones desagradables, me late el corazón más rápido que lo de costumbre en situaciones desagradables, se me hace difícil respirar en situaciones desagradables, entre otros. Siguiente, por favor. Dentro de nuestros materiales de instrumento, además del material ya visto, basadas en teorías y descripciones y del material que se verá posteriormente a este apartado, tenemos también el ejemplar de la prueba a manera de cuestionario virtual, el protocolo de respuestas y las normas percentiles, que en este caso vienen a ser los baremos. Dentro de la metodología podemos decir que para la realización de la escala ERRM se empleó un controlado número, tanto de situaciones como de respuestas de ansiedad. En la elección de las situaciones que reflejan variable, se procedió a categorizarlas según el criterio de un grupo de expertos y que estas manifestaciones fueran susceptibles de generar nuestra variable, sin que estas manifestaciones llegasen a ser acontecimientos extraordinarios que provocasen miedo en la práctica o en los individuos. La primera dimensión de la escala tiene un total de 10 ítems para las respuestas propiamente cognitivas del individuo frente a la variable, y la segunda dimensión se presentan con 6 ítems para la interpretación de las conductas del tipo fisiológico. En esta primera versión de la escala, el ERRM se aplicó a una muestra de personas consideradas normales o sin variable a simple vista.
se hicieron diferentes análisis de los datos obtenidos, obteniendo así la versión definitiva de la escala. Le daré el pase a mi compañero Roberto. Buenos días, profesor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de lo que es los resultados, lo que es la validez en específico y la validez de contenido. Para hablar un poquito de lo que es la definición de la validez dentro de los test psicológicos, es más que nada el grado en que la escala pues, o instrumento mide lo que pretende medir. Con respecto a nuestra escala, la escala ERRM, se realizaron dos tipos de validez, una validez de contenido y una validez de estructura interna. Con respecto a la validez de contenido, se llevó a cabo a través de la opinión de expertos. Con expertos nos referimos en este caso pues a expertos en el tema, a personas que están inmiscuidas bastante en el tema de nuestra variable, que en este caso es la ansiedad, y una vez pues los ítems son sometidos a esta evaluación de los expertos, los resultados ya se someten a lo que es la evaluación de la BDI. Ahora, nosotros escogimos a 5 expertos bajo el criterio de que todos sean psicólogos. Se les facilitó un documento a manera virtual para que puedan evaluar los distintos ítems en base a lo que es la claridad, la coherencia y la relevancia de los ítems. Ahora vamos a pasar a ver un poquito lo que es la tabla específicamente de lo que es la BDI, ¿no? Y lo que son los intervalos de confianza de la escala general. Como podemos ver en la tabla, como se muestra aquí en la tabla 1, los resultados del juicio de los 5 expertos fueron evaluados en este caso a través del estadístico de BDI. Respecto a la claridad, coherencia y la relevancia que los ítems presentados dentro de nuestra escala. El análisis respecto a la claridad reveló pues puntuaciones de Aiken mayores a lo que es 0.50 en todos los ítems, en los 34 ítems, revelando así pues una evidencia de semántica adecuada. Cuando hablamos de lo que es coherencia en específico, los 34 ítems, el índice de BDI que en ellos fue mayor a 0.5 también, indicando que hay una sintaxis adecuada. Y en cuanto a la relevancia, los 34 ítems también presentaron mayores puntuaciones a 0.5. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la validez de estructura interna. Esta se llevó a cabo cuando se realizó la evaluación pues, a 116 personas, 36 varones y 80 mujeres en específico, entre las edades de 17 a 25 años. El cuestionario de la escala ERRM, se realizó a manera virtual, creando así pues una base de datos para poder ya luego realizar el análisis factorial exploratorio con el programa estadístico SPS. Se trabajó con el método de máxima verosimilitud y considerando los ítems válidos, considerando como ítems válidos, a aquellos que pues tengan una puntuación mayor a lo que es 0.35 en lo que son cargas factoriales. Vamos a hablar ahora y mencionar un poquito lo que es en específico, como se puede visualizar en la tabla 2, del resultado de las pruebas KMO y Bartlett. Como se puede apreciar en la tabla 2, los resultados encontrados dentro de lo que es el análisis factorial, se obtuvo un valor alto en la prueba KMO, el resultado fue de 0.894, lo que indica pues una existencia de muchas correlaciones altamente significativas entre los ítems. Ahora, y en lo que es el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett, el valor fue 0.0, es decir, esto indica de que todos los ítems siguen una distribución normal múltiple, y estos resultados pues indican pertinente que se pueda realizar el análisis factorial. Nos están dando luz verde estos resultados a poder aplicar lo que es el análisis factorial en específico. A ver, vamos a hablar ahora con respecto a los resultados del análisis factorial. El análisis factorial que realizamos nosotros fue a través del método de máxima verosimilitud. Cuando realizamos el análisis en el programa estadístico SPSS, se determinaron 3 factores que cumplen con el criterio de parsimonia e interpretabilidad. En este caso, los mismos explican que hay un 50% de varianza en el instrumento, pero con una observación pues de que el tercer factor, como podemos darnos cuenta, solo aporta un 4% de varianza, un 4.01 de varianza. Nosotros en un comienzo, como bien comentábamos, quisimos aplicar o quisimos que nuestra escala tenga 34 ítems,
pero como expliqué hace un momento con respecto al tema de la B de Aiken y al momento de realizar el análisis factorial, nos dimos con la sorpresa de que pues el análisis en sí nos arrojaba de que deberían existir 8 factores, y al momento de revisar las cargas factoriales, muchos de los ítems presentaban cargas negativas. Esto quiere decir de que no se podía, en este caso el estadístico, el programa estadístico, perdón, nos quería decir de que no había mucha coherencia con respecto a los ítems, porque podían pertenecer o bien a uno o bien a varios factores. ¿Qué quiere decir esto? En base a estos resultados pues, que obtuvimos de manera preliminar con la evaluación de los 34 ítems a través del análisis factorial, decidimos reducir el número de ítems, eliminar los ítems que tenían cargas factoriales negativas y quedarnos con la mayoría de los ítems que pues, presentaban cargas factoriales adecuadas, cargas factoriales positivas, para poder realizar nuevamente el análisis factorial y poder pues, tener una escala más adecuada, por así decirlo, para que se pueda realizar la aplicación al momento pues, de utilizarla. Esta tabla que estamos viendo en estos momentos es la tabla de varianza total explicada a través del método de máxima verosimilitud. Esta tabla ya está trabajando solo con los 16 ítems. Y como bien mencionaba hace un momento, nos arrojó de que pues podíamos trabajar con 3 factores, de que podían existir 3 factores. Pero como podemos darnos cuenta y mencionaba hace un momento, el tercer factor solo estaba aportando un 4.01 de porcentaje de varianza. Es por eso que decidimos pues trabajar el instrumento solo con 2 factores desde un comienzo, y en este caso pues hicimos caso también a lo que nos estaba arrojando el programa estadístico. En el primer factor, como podemos ver, se suscriben más que nada los ítems referidos a lo que son aspectos cognitivos de la ansiedad. Y en el segundo factor están todos los relacionados a aspectos fisiológicos. Vamos a pasar a la siguiente tabla ahora. A ver, estamos ahora con la tabla número 4. Esta es la matriz factorial a través del método de extracción de máxima verosimilitud. Aquí podemos ver las cargas factoriales, justamente los que les mencionaba hace un momento. Cuando ya decidimos eliminar los ítems con cargas factoriales negativas, estos son los ítems finales con los que nosotros decidimos trabajar, 16 en total. Como podemos ver, están distribuidos en 3 factores. El estadístico nos arrojó que podían estar distribuidos en 3 factores. Y a manera breve y para poder hacer un poquito más dinámica, por así decirlo, la exposición, nosotros decidimos escoger en este caso los ítems con cargas factoriales altas para que sean determinantes o para poder contenerlos dentro de un factor u otro. Como bien mencioné hace un momento, solamente trabajamos con 2 factores. En el factor 3, como pueden darse cuenta, solamente está el ítem 8 y el ítem 11. Y el ítem 8 ya presenta una carga factorial negativa. Sus cargas factoriales positivas están dentro del factor 1 o 2. Con respecto al ítem 12, hay una carga positiva en específico en el tercer factor, pero la carga positiva más relevante, un poco mayor, es en el factor 1. Es por eso que decidimos trabajar solo con 2 factores también. Ahora, en base, como mencionaba, pues a las cargas factoriales, se decidió que los ítems pertenecientes al factor 1 son los ítems 7 y del 11 al 15. Los ítems pertenecientes al factor 2 son los ítems del 1 al 6, del 8 al 10 y el número 16. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la confiabilidad. Hablar de confiabilidad en específico es pues, se viene a la mente, ¿no? Y por la investigación que pudimos hacer, se utilizaba bastante lo que es la confiabilidad a través del coeficiente de alfa. Ahora, este resultado o el cálculo, en este caso de la confiabilidad, a través de lo que es pues el coeficiente de alfa, se cuestiona porque el resultado en sí se puede ver afectado por el número de ítems que puede tener la escala, o también por la cantidad de personas a las que se evalúan. Es decir, a mayor ítem su confiabilidad puede mejorar. Esto hace pues de que la confiabilidad no sea, o el resultado que se obtiene de confiabilidad a través de lo que es el coeficiente de alfa, pues no podemos trabajar con ella a manera en específico, porque no nos da la confianza suficiente para poder pues avalar ese resultado que nos arroja el estadístico. Ahora, la idea de la confiabilidad es que nos diga qué tan consistente es
independientemente del número de los ítems que tenga la escala. Es por eso que nosotros decidimos trabajar con el coeficiente de omega. Ahora, como podemos ver en la tabla número 5, se aprecia pues que la confiabilidad es elevada para la prueba completa a manera total. En lo que es de nuestra variable en lo que es ansiedad, podemos ver que el coeficiente omega a manera total es de 0.89. Es una confiabilidad bastante buena por encima del promedio. Y en cuanto a lo que son las áreas en específico, podemos observar de que en el aspecto cognitivo el coeficiente omega es de 0.79 y en el aspecto fisiológico es de 0.82. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la tipificación. Específicamente, pues esto hace referencia a lo que son las tablas de las normas percentiles, de lo que es en específico los baremos. Como bien podemos visualizar, pues hemos realizado un baremos total, una norma percentil baremos para hombres y otra para mujeres. Esto lo vamos a hablar a manera más detallada cuando interpretemos los resultados de la prueba aplicada ya en sí. A manera breve solamente pues podemos corroborar de que existe un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto para nuestra variable que es la ansiedad, y esto lo vamos a ver más a fondo en la interpretación en sí. Le doy pase en este caso a mi compañero para que siga con la exposición. Listo, compañeros y profesor. Ahora, para entrar dentro del marco teórico, wow, ver los antecedentes y las bases teóricas para nuestra prueba fue bastante complicado, porque si bien es cierto, hay demasiada indagación acerca de la ansiedad en diferentes ramas ajenas a la psicología, no todas lo interpretan o la estudian de acuerdo a los 3 niveles que nos proporciona Lange en su teoría. No toman en cuenta el aspecto cognitivo, el aspecto fisiológico, el aspecto motor como una sola variable. Solo se concentran en la parte cognitiva o solo en la parte fisiológica. Cuando entramos ya a indagar más información a fondo, nos damos cuenta que Tobal y Cano en el 2007 nos plantean que a partir de los años 60, con la introducción de variables cognitivas por parte del neoconductismo, se modifica el concepto de ansiedad. Deja de ser considerada como un fenómeno exclusivamente periférico para cobrar una significación más central, más cognitiva. También nos pone de relieve la importancia de estudiar la ansiedad desde una perspectiva multidimensional. Así pues, la fusión de estos aspectos ha generado importantes cambios, tanto en la evaluación como en el futuro tratamiento de la ansiedad, si llegara a considerarse como un trastorno, posibilitando una evaluación más precisa y un tratamiento también cada vez más individualizado al consultante, llegando así a la modificación de la concepción unitaria del concepto de ansiedad, siendo cada vez más aceptada la idea de un triple sistema de respuesta, según el cual la ansiedad se manifiesta, como ya lo han dicho mis compañeros, tanto a nivel cognitivo como motor y fisiológico. Entonces, el surgimiento de la psicología cognitiva a mediados de los 70 del siglo XX abre el camino a la incorporación de variables cognitivas como elementos que intervienen en la adquisición, mantenimiento y extinción de nuestra variable de la ansiedad. El concepto de ansiedad también sufre varias modificaciones, de considerarse netamente en términos motores y fisiológicos en el paradigma conductista, pasa a adquirir un significado más central, cognitivo en el paradigma actual. El reemplazo de la perspectiva unidimensional de la ansiedad por otra multidimensional se debe, gracias a nuestro autor base para nuestra teoría, para nuestra escala, a Lange, en sus estudios del 68. Este autor, como ya lo han dicho, define que la ansiedad, como cualquier otra emoción, se manifiesta mediante una serie de respuestas que pueden agruparse en 3 categorías o sistemas: el subjetivo o cognitivo, fisiológico y motor o expresivo, con escasa correlación entre sí. Y ya en el 1971 acuña el término de triple sistema de respuesta, dando lugar
a una de sus más conocidas teorías, la teoría tridimensional de la ansiedad. Entonces, se produce un cambio en la manera en que la ansiedad es conceptualizada, que de ser un fenómeno simple y unidimensional pasa a considerarse mucho más complejo y con manifestaciones a varios niveles. Hasta ese momento, se asumía la existencia de un único proceso de activación, donde los sistemas autonómico, cortical y somático estaban perfectamente acoplados e integrados. Esta idea se basaba en el modelo unidimensional de la activación propuesta por Cannon en los años del 27 y del 31. A posterior, dos corrientes de investigación destacaban el paradigma cognitivo. Una estudiaba la influencia propia de los procesos cognitivos o actividades complejas, tales como la percepción, el pensamiento, las expectativas y la imaginación, en la ansiedad y en las emociones en general. Y otra examinaba propiamente los efectos de la ansiedad sobre los procesos cognitivos, sobre la atención, percepción, interpretación, memoria y demás. También la relación emoción y cognición estaba muy fuertemente estudiada. Y fruto de estos estudios sobre la relación de la cognición y la emoción son los primeros modelos cognitivos netamente emocionales. Ahora, siguiendo estos principios, las teorías interactivas explican la ansiedad en función de las características personales de los individuos, las condiciones de situación y sobre todo de la interacción de la persona con la propia situación. Estas parten desde el supuesto planteado por Bermúdez en el 83, que manifiesta que cualquier manifestación puntual de ansiedad es consecuencia de la interacción entre cierta predisposición existente en el individuo y las características de la situación en el que tiene lugar la conducta. En otras palabras, es decir, que toda reacción de ansiedad dependerá de la interacción entre la manifestación propia del individuo y las características propias y estresantes de la situación vivida. Y así vemos entonces que es muy importante que en la aplicación de un test para medir los niveles de ansiedad deberá de investigarse si no son posibles los tres sistemas debido a la complejidad del último, dos de ellos. Ahora le doy el paso a mi compañera Rosa que nos va a continuar con la explicación. Muy bien, gracias Eduardo. Ahora continuando con la exposición, vamos a ver la administración, que vienen a ser las instrucciones que se han determinado para la presente prueba. Empezaremos por las instrucciones generales. En este caso, como ya sabemos, la presente prueba está diseñada para la medición de niveles de ansiedad a participantes de 17 a 25 años de edad, donde deberán completarla leyendo cada frase y seleccionando la que considere le escriba mejor a sí mismo. Es necesario recalcar que deben responder de acuerdo a cómo se sienten en el momento de estar desarrollando la prueba, y así dar un valor numérico de su respuesta a 16 ítems. Este puede variar de un 0, que es muy en desacuerdo, a un 3, que es muy de acuerdo. Asimismo, el paciente debe sentirse en la libertad de hablar con algún conocedor del tema antes de responder. De igual manera, puede retirarse en cualquier momento sin ningún impedimento ni consecuencia, ¿no? Por otro lado, también para su desarrollo se requiere de su libre autorización para que a que los resultados sean trabajados de forma completamente anónima, su imagen. Sus nombres no serán registrados, ¿no? Y pues así sean tratados solo con fines prácticos a la carrera. Para ello debe marcar con un sí si está dispuesto o un no para finalizar su participación en el consentimiento informado que se presentará antes de llenar el formulario. Finalmente, el participante debe saber que no hay respuestas buenas ni malas y que debe emplear el tiempo que considere necesario, ¿no? Y contestar según le escriba mejor cada frase. En las instrucciones para la aplicación vamos a ver instrucciones más específicas. Inicialmente se le recomienda al evaluado resolver el formulario en condiciones
psicológicas estables, ¿no? Un estado emocional de serenidad, en un espacio tranquilo, de poco ruido. Y es importante que se tome el tiempo, como ya lo hemos mencionado antes, y lea con detenimiento cada instrucción, ¿no? Y cada ítem, de modo que pueda responder de la manera más objetiva y transparente posible. Además, se le recuerda que la evaluación es netamente confidencial. En esta sección, el participante deberá aceptar o rechazar su participación después de leer el consentimiento informado. También se va a enfrentar a ítems respecto a sus datos personales, como lugar de residencia, grado de instrucción, sexo, edad, motivo por el que se le solicita a responder de manera honesta, ¿no? Recordándole que sus datos se mantendrán en el anonimato. Ya, posteriormente se encontrará con proposiciones respecto a su estado emocional actual, ¿no? Y sus tendencias al enfrentar algunas situaciones de la vida cotidiana, razón por la cual se le insta al participante a resolver el formulario en un estado emocional de serenidad y así sus respuestas sean lo más objetivas posible. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a las instrucciones para la calificación. Debemos considerar que la escala ERM evalúa dos áreas, cognitivo y fisiológico. Para obtener el puntaje total de la prueba, se suman los puntajes obtenidos en los 16 ítems. Para obtener el puntaje total del área cognitiva, se sumarán los puntajes de los ítems del 1 al 10, con la consideración de que el ítem 5 está expresado en negativo, lo que quiere decir que su evaluación es inversa. Por ejemplo, aquí tenemos el ítem 5, en donde se dice, ¿no? Me siento tranquilo, calmado en situaciones desagradables. Aquí el participante podrá marcar muy en desacuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo. Tengamos en cuenta que la evaluación, debido a que el ítem está en negativo, la evaluación, la calificación que hemos considerado está a la inversa. Muy desacuerdo viene a ser 3, en desacuerdo 2, de acuerdo 1 y muy de acuerdo 0. Es por eso que la calificación va a ser inversa. Para obtener además el puntaje total del área fisiológica, se sumarán los puntajes de los ítems del 11 al 16. Una vez obtenidos los resultados totales, los llevaremos a la tabla de baremos para la debida interpretación y que será lo que ahora vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. En esta sección, luego de haber llevado los resultados a la tabla de baremos, empezaremos con la tabla 6. Aquí vamos a ver los resultados de la calificación en hombres, ¿no? De la siguiente manera. Como pueden observar, tenemos, ¿no? Los percentiles, las áreas cognitivas fisiológicas, ¿no? Aquí en la tabla, y los resultados totales. En niveles tenemos nivel bajo, medio y alto. Aquí en la parte derecha observamos niveles de ansiedad bajo, medio y alto. Empezaremos por el nivel de ansiedad bajo. Este se refiere a cuando el puntaje total obtenido es mayor o igual a 0 y menor o igual a 12. Efectivamente, acá en la línea, en la tabla, vamos a observar que los totales coinciden, ¿no? Son mayores a 0, en este caso, y menores a 12. En el nivel de ansiedad medio, tenemos que el puntaje total obtenido debe ser mayor o igual a 13 y menor o igual a 24, ¿no? Y en el nivel de ansiedad alto, de la misma manera. En este caso debería el puntaje ser total, el puntaje total obtenido debería ser mayor o igual a 25 y menor o igual a 36. En la tabla 7, las normas percentiles serán para mujeres, ¿no? Ahora vamos a ver a las mujeres. La interpretación de los resultados en esta calificación vendrían a ser, en los niveles de ansiedad bajo, vemos que el puntaje total obtenido es mayor o igual a 0 y menor o igual a 15. Ahora, veremos el nivel de ansiedad medio. En este caso es cuando el puntaje total obtenido es mayor o igual a 16 y menor o igual a 30. Y en el nivel alto, cuando el puntaje total
es mayor o igual a 31 y menor o igual a 44. Bueno, profesor y compañeros, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos la exposición haya sido muy clara, ¿no? Y haya sido de su agrado. Les agradecemos su atención. Y bueno, aquí tenemos las referencias, ¿no? Las fuentes de donde hemos obtenido la información. Muchísimas gracias.